bien, gracias. Es importante este tema, y más que importante, es esencial, dado que es sumamente delicado y sensible tocar este tema. Y para empezar, yo quiero mencionar dos cosas básicas, ¿no? La primera es cuando se pierde un familiar, una persona cercana, específicamente duele. ¿Qué significa el duelo? El duelo es un mecanismo, ¿no? Es un proceso de recuperación cuando hablamos de duelo. ¿Por qué un proceso de recuperación? Porque hay un proceso, hay fases y es importante que lo podamos conocer. Yo trabajo básicamente con la reconstrucción en el daño emocional. Es la esencia de todo ser humano como persona. Entonces podemos estar hablando de qué tipos de emoción, la emoción del miedo, la emoción de la ira, ¿no? La emoción de la alegría, la emoción del asco, ¿no? La repugnancia. Ahora, al margen de ello, también es importante que nos conozcamos a nosotros mismos, al margen de las emociones que están dentro de nosotros, porque somos tricótomos. Como tricótomos significa tres cuerpos en uno. Cuerpo físico, que lo sostiene carne, sangre y huesos, cuerpo psíquico o almático, que lo sostiene mente para pensar, emoción para sentir, voluntad para decidir, y un cuerpo espiritual que lo sostiene conciencia, intuición y fe. Y básicamente cuando hablamos de lo que es el aspecto psíquico o almático, estamos hablando y refiriéndonos de la mente para pensar, la emoción para sentir y la voluntad para decidir. ¿Correcto? Entonces, como seres tricótomos, hablar de la psiquis humana y centralizarnos en las emociones, es importante conocer también en nuestro autodescubrimiento, no, nuestro autoconocimiento, es que hay tres tipos de cerebro, ¿no? El cerebro límbico, que es el emocional, el cerebro neocórtex, donde está el área racional, y el cerebro instintivo o visceral, o también conocido como el cerebro reptiliano. Es el área, es la zona donde está el tema de la respuesta de autorreflejo por la supervivencia. Cuando esta área del cerebro instintivo se activa por el miedo. Y el miedo hacia una amenaza, hacia algo que le puede hacer daño. Y entonces el cerebro segrega 2 hasta 3 neurotransmisores, ¿no? O sustancias que provocan las sensaciones que nosotros experimentamos, ¿no? Si es el miedo, ¿no? El miedo, tenemos al neurotransmisor que es el cortisol y es la adrenalina. Y entonces eso es lo que genera por todo nuestro sistema nervioso, interconectándose con el sistema emocional, lo que experimentamos por dentro. Bien, ahora, cuando hablamos de la pérdida de un ser querido, muchas veces es inevitable, en su gran mayoría. Ahora, cuando hablamos de duelo, específicamente estamos hablando de ese proceso de recuperación del dolor, porque cuando hay una pérdida hay un dolor. Ahora, es natural que uno sienta dolor. Lo no natural o lo anormal sería que yo no sienta dolor. El dolor es una señal de que estamos con vida. El dolor es una señal y una sintomatología, entre comillas, de que nos muestra que estamos aquí, estamos con vida. Y conscientemente nos ayuda a que podamos estar alerta. Y que el duelo es un proceso de recuperación. Y cuando hablamos de proceso es porque hay fases. Y entonces ahora me toca hablar de las fases del duelo. Bien, cuando hablamos de las fases del duelo, la primera fase, que es importante que lo conozcamos todas, es la negación. En un primer momento, ¿no? Se tienen dificultades para aceptar esa pérdida y esa ausencia de la persona querida. El impacto emocional ante la noticia de la pérdida puede ser tan grande que en algunos casos la persona llega a sentir una especie de anestesia emocional que le impide contactar con lo ocurrido. Entonces, frente a una alerta, un estado de alerta, ¿no? Causado por el evento de pérdida, entonces, cuando uno siente miedo y experimenta miedo,
O bien tienes que huir, alejarte, o bien confrontar, o bien te quedas paralizado o paralizada frente a lo que está sucediendo. ¿Correcto? ¿Correcto? Pero bueno, esa es la primera fase. La segunda fase es la rabia, ¿no? La rabia o la ira. Aparecen, en la segunda fase de rabia, aparece pues esos sentimientos de enfado, de un enojo incontenible. Esto no puede ser. Estos pueden ser ir dirigidos hacia el fallecido, los hechos que rodearon la muerte, o hacia las personas cercanas que hayan estado cerca del fallecido, o involucradas en el suceso, y hacia las personas que nada o poco han tenido que ver con lo ocurrido. Bueno, en algunos casos, la rabia también puede ser dirigida hacia uno mismo, ¿correcto? Hacia uno mismo, pudiendo ocasionar sentimientos de culpa ante lo sucedido. Todo ello puede suceder sin que se haya tenido la responsabilidad ante lo ocurrido. Tenemos la fase tercera, la negociación. Dentro de nosotros hay diálogos internos, ¿no? Conversamos con nosotros mismos. En esta etapa la persona se plantea qué se hubiese podido hacer para evitar la pérdida o qué se pudo modificar para retrasar que ésta sucediera. También en los momentos previos a la muerte se puede intentar recurrir a Dios u otra fuerza sobrenatural para negociar que la pérdida no ocurra. Yo les estoy hablando de manera genérica, de manera general. En el caso de nosotros, como cristianos, recurrimos a Dios. Otros van a recurrir a diferentes, ¿no? A diferentes elementos. A la gente que no es creyente, que no es cristiana, van a recurrir a diferentes elementos externos, ¿correcto? La cuarta, la tristeza. Generalmente aparecen sentimientos de profunda tristeza ante la evidencia y la toma de conciencia de que la persona obviamente ha fallecido y ya no está presente. Se puede atravesar por un estado depresivo que se va disipando con el tiempo. La quinta etapa es la aceptación y la reorganización. Asume la realidad de que el ser querido ya no estará con nosotros. La persona se recompone ante la pérdida y va a reorganizar su vida nuevamente, teniendo en cuenta su ausencia. En esta etapa es común que se produzca un cambio en el modo de vivir y entender la vida. Se toman decisiones que mejoran la propia vida y se le da prioridad a las inquietudes específicamente vitales. ¿Cuán importante es conocer estas 5 fases para poder saber qué hacer y cómo ayudar a afrontar esta situación de pérdida? Ahora, vuelvo a repetir, el duelo es un proceso de recuperación. Recordemos que hay un elemento fundamental como herramienta que Dios puso en nosotros, que es la capacidad de resiliencia. El mismo organismo, el mismo metabolismo tiene esa capacidad de resiliencia para poder recuperarse del dolor, de la adversidad, de la crisis, de manera saludable, de manera óptima, a tal punto de que se produzca la homeostasis. Claro, la homeostasis es el equilibrio o el estado normal y adecuado en que el organismo vuelve a regresar a su etapa inicial antes de que hubiera sucedido el dolor, el accidente, la crisis o la adversidad. Entonces, a eso se llama el estado de recuperación cuando hablamos del duelo. El homeostasis es importante que se produzca y entendemos de que Dios puso en nosotros la capacidad de resiliencia. ¿Qué cosa es la capacidad de resiliencia? Es la capacidad de recuperarse. Es como un resorte. Tú presionas el resorte, ¿no? Y hasta se achica. Pero cuando sueltas, ¡boom! Tiene una gran cantidad de fuerza vital, ¿no? Que salta y vuelve a su estado original, de este tamaño, si el resorte fuera de este tamaño, ¿correcto? La capacidad de resiliencia nos ayuda a nosotros a poder desarrollar
todo lo que tiene que ver con la plasticidad cerebral, y la plasticidad cerebral nos va a ayudar a nosotros a tener esa capacidad de comprender totalmente una vez que hayamos pasado el proceso de recuperación en el duelo frente a lo que es el tema de la pérdida.